Bueno, hermanas, vamos a ir al tema bíblico de hoy, el tema histórico profético, con la ayuda del Señor. Las invitamos a que saquen sus apuntes, sus Biblias, conflicto de los siglos o lo que tenga bien para aprender lo que el Señor nos quiere explicar hoy. Bien, recordamos entonces, estamos en el cuarto sello. A ver, por acá, cuarto sello. Y vamos a recordar lo que dice el cuarto sello. Dice Juan que cuando abrió el cuarto sello, el Señor Jesús dice, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y miré. Y he aquí un caballo amarillento o muy pálido, como hizo otras Biblias, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia o muerte, como dice otras Biblias, y con las fieras de la tierra. Entonces, este es la figura los símbolos del cuarto sello. Bien, para que vayamos meditando, ya tendremos ocasión, si Dios quiere, otra semana, eh, poder hablar un poco más de esto. Pero para que usted en la semana pueda ir pensando, meditando en estas sencillas palabras de todo lo que hemos visto, usted que ve ahí representado en esos dos jinetes, muerte, Hades. Y por el otro lado, estamos también mirando los eventos internos que están especificados en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Eventos internos de este cuarto sello. Y vamos a leer solo esta parte de Jezabel. ¿No? Jezabel es el papado acá. Ya lo hemos puesto acá literalmente para que no quede duda. Simboliza al papado, el sistema católico romano. Dice acá que Jezabel, el papado, se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. O sea, ella seduce a siervos que el Señor tiene. Y, y también hace que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Y acá viene la sentencia del Señor Jesús para el tiempo del cuarto sello. El Señor Jesús dice, mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, el Señor Jesús aquí está lanzando un juicio que la va a postrar en cama. Y esto lo que estamos viendo es el cumplimiento de postrarla en cama con la reforma. ¿Ok? ¿Por qué la postra en cama? Pues porque la debilita. Cuando uno se enferma, pues cae en cama. Aquí este papado empieza, digámoslo así, su caída en el siglo XVI. Una caída progresiva en cuanto a poder, en cuanto a influencia, en cuanto a muchas cosas. Y ese es el cumplimiento que estamos viendo acá. Cómo el catolicismo está siendo postrado en cama. Bueno, entonces vamos a ver, a continuar la historia de Martín Lutero. Porque es allí donde se cumple esto, que Jezabel es postrada en cama, el papado. Y para hoy, con la ayuda del Señor, esta mañana vamos a ver el capítulo 10 del conflicto de los siglos, que es el que continúa la historia de Lutero. 4 capítulos dedica la señora Juaida a hablar de Lutero y la reforma. Este es el capítulo 10 de esos 4 capítulos que ella dedica a hablar de Lutero. Este es el tercero. Se llama Progresos de la Reforma. Ustedes se acuerdan que hace una semana habíamos visto que Lutero había enfrentado
uno de los desafíos más grandes de su vida, que fue la dieta de Worms. ¿Recuerdan? Emperador Carlos V. Esa contienda fue tremenda. El legado papal a Leandro, fiero enemigo, y Lutero se mantiene firme como una roca. Y les dice, pruébenme con mis escritos, perdón, pruébenme en mis escritos con la palabra de Dios si en algo he errado, y yo soy el primero que echaré mi libro a las llamas, dice. Pero yo no puedo retractarme de algo que ni siquiera me han dicho que he errado. Mi regla, la palabra de Dios, no son los concilios ni los papas. Y así con esa firmeza, esa fe que el Señor construyó en Lutero, dio testimonio al mundo de la verdad. Cuando Lutero sale de la dieta de Worms, se termina, enseguida pues el emperador, acabada la dieta, allá en su recámara con los prelados católicos, hacen un edicto y lo hacen pasar como si fuera la dieta, un edicto donde nadie puede ayudar a Lutero, nadie puede darle vivienda, nadie puede darle comer, y que si lo encuentran lo capturan. Pues uno de sus amigos, Federico Sajonia, que el conflicto de los siglos dice que fue allí donde fue impactado por las palabras de Lutero, él decide ayudarlo. Y con sus amigos militares, secuestro falso, se lo llevan a un castillo. ¿Recuerdan el castillo? Castillo de Walbrook. En ese castillo lo llevan a medianoche. Ni siquiera Federico Sajonia sabe dónde está Lutero, pues ese es el trato, que ni siquiera él sepa, sino que sea algo muy de la parte militar, porque los militares ayudaron mucho a Lutero, hay que decirlo. Y está en un castillo de un militar, de hecho. Allí le cambian la ropa, por eso lo ven vestido así, y le ponen traje de caballero, de un militar de la época. Y entonces le dejan crecer el pelo, la barba. Ni siquiera los empleados del castillo saben que ahí está Lutero. Y le cambian de identidad, así como hacen hoy por ahí en ciertas agencias del gobierno de los Estados Unidos. Le cambian de identidad y ahora es el caballero Jorge, ponen ese nombre. Todos en el castillo juran que están con un caballero Jorge, nadie sabe qué es Lutero. Vamos a ver qué sigue entonces mientras Lutero está allí, qué pasa en Wittenberg, en Alemania, qué pasa ahí. Bueno, él está en Alemania, desde luego. Warburg está en otra ciudad. Y vamos a ver entonces qué sucede. Es bien interesante lo que sigue, cómo la reforma tiene que enfrentar más obstáculos. Bueno, no sé quién nos pueda ayudar hoy en la lectura. La hermana Ana Milena la veo por allí, hermana Leonor, ok, la hermana Lucy, la hermana, bueno, la hermana Lucina o hermana Damaris o las dos si están por ahí, nos pueden ayudar, por favor. Entonces empecemos, hermana Ana Milena, ayúdenos por favor aquí, Conflicto de los Siglos, página 196, párrafo 1, y así comienza el capítulo 10. La misteriosa desaparición de Lutero despertó consternación en toda Alemania. Por todas partes se oían averiguaciones acerca de su paradero. Circulaban los rumores más descabellados y muchos creían que había sido asesinado. Oíanse lamentos, no solo entre sus partidarios declarados, sino también entre millares de personas que aún no se habían decidido abiertamente por la reforma. Muchos se comprometían por juramento solemne a vengar su muerte. Desde luego, cuando hacen ese edicto fuera de la dieta, todo el mundo piensa que Lutero lo cogieron, lo apresaron, por allá quién sabe qué van a hacer con él. Esto llena de indignación a la gente. Y muchos, como dice ahí, se comprometieron, mejor dicho, con la espada en la mano, decían, sobre todo la parte militar, vuelvo a insistir. Decían, esto se resuelve pero con las armas. Algunos dijeron, no, ya debe estar muerto. Otros, no, busquémoslo. Bueno,
Esto fue lo que la mente empieza a volar, ¿no? Quién sabe qué pasó con Lutero. Y las personas pues se llenaron de consternación porque pues, su líder. Recuerden que estamos en la Edad Media, donde toda la gente hasta ahora está conociendo las verdades del Evangelio. O sea, estamos hablando de siglos de oscuridad, ¿no? Entonces Lutero pues viene a ser alguien muy, muy importante. Ya vimos el sábado pasado que la hermana White dice que Dios permitió esto para salvar a Lutero del orgullo y de la autosuficiencia. Qué importante esto, hermano. O sea, esto tenía un propósito más allá, porque es que la gente acostumbrada a rendirle pleitesía a los prelados, al papa, a los obispos, a los cardenales, pues obviamente Lutero iban a ver también como una eminencia y se iba a volver una idolatría y un problema para el mismo Lutero. Entonces Dios permite esto también para protegerlo del orgullo y también para enseñarles a sus amigos a depender de Jesús, los de Wittenberg, ¿ok? Porque hasta ahora todo había sido centrado en Lutero. Pues bien, ahora el Señor los deja sin Lutero, a ver, para probar también los corazones, ¿sí? Hay unos que se van a desanimar, otros que van a seguir adelante, a ver quién realmente ama al Señor. Esto también fue una prueba bien interesante lo que permitió el Señor ahí. Bueno, sigamos entonces. Si alguien quiere comentar o le llama la atención algo específico, por favor, siéntase en libertad de Yo estoy interrumpirme. leyendo acá, Tommy, que dice, circulaban los rumores más descabellados. Yo creo que esos rumores no eran tan descabellados. O sea, tenían fundamento para hacer esos rumores. Pues en un inicio lo que pasa es que se le salió de las manos, sí, pero como todo, eso todo se sabe, no hay nada oculto que no haya de saberse. Bueno, ok, gracias por el aporte. Los principales jefes del romanismo vieron aterrorizados a qué grado había llegado la animosidad contra ellos, y aunque al principio se habían regocijado por la supuesta muerte de Lutero, pronto desearon huir de la ira del pueblo. Los enemigos del reformador no se habían visto tan preocupados por los actos más atrevidos que cometiera mientras estaba entre ellos como por su desaparición. Los que en su ira habían querido matar al arrojado reformador estaban dominados por el miedo, ahora que él no era más que un cautivo indefenso. El único medio que nos queda para salvarnos, dijo uno, consiste en encender antorchas e ir a buscar a Lutero por toda la tierra, para devolverle a la nación que le reclama. El edicto del emperador parecía completamente ineficaz. Los legados del Papa se llenaron de indignación al ver que dicho edicto llamaba menos la atención que la suerte de Lutero. El edicto quedó en el olvido. Por eso dice acá que el edicto del emperador parecía ineficaz, no sirvió de nada porque la gente se olvidó de eso, ni todo el mundo estaba pendiente de qué pasó con Lutero. Desde luego, esto la gente empieza a ver con malos ojos a los prelados católicos, porque desde luego se entiende que, pues de quién van a pensar mal, o sea, quién se lo llevó, no van a pensar que se lo llevó un amigo, sino que se lo llevó los enemigos. Entonces, eso empieza a preocupar a los prelados católicos, a toda la gente que estuvo allá en Worms y todo. Ahí es cuando ellos dicen es preferible coger y irlo a buscar y devolvérselo a la gente y seguir peleando con él así de frente, porque, o sea, nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera esos prelados católicos. Por eso dijo uno, el único medio que nos queda para salvarnos es ir a buscar a Lutero. Ellos la estaban viendo difícil ahí. Bueno, sigamos. Las noticias de que él estaba en salvo, aunque prisionero, calmaron los temores del pueblo y hasta acrecentaron el entusiasmo en su favor. Sus escritos se leían con mayor avidez que nunca antes.
Un número siempre creciente de adeptos se unía a la causa del hombre heroico que frente a desventajas abrumadoras defendía la palabra de Dios. La reforma iba cobrando constantemente fuerza. La semilla que Lutero había sembrado brotaba en todas partes. Su ausencia realizó una obra que su presencia no habría realizado. Otros obreros sintieron una nueva responsabilidad al serles quitado su jefe y con nueva fe y ardor se adelantaron a hacer cuanto pudiesen para que la obra tan noblemente comenzada no fuese estorbada. Finalmente se resolvió decirle a la gente, tranquilos, Lutero está bien. ¿Ok? Tenemos prisionero, pero está bien. Entonces, bueno, el pueblo ya como que se calmó. Algo importante aquí es que se prueba a los obreros. Y acá dice, otros obreros. Porque ya era hora entonces de dejar de depender de Lutero. O sea, es enseñarle a la gente a depender de Cristo, que no es todo Lutero, todo Lutero. El elector de Sajonia llegó al punto de no mover un dedo sin consultarle a Lutero, hasta las cosas del Estado. O sea, a ese nivel, sí. Entonces, todo esto es una prueba también para ellos, como hemos dicho acá, la hermana Joel lo está diciendo. Tommy, y aquí aparece la palabra responsabilidad de la que habíamos hablado de la lectura que tuvimos ahorita ahí con Jessy, palabra de vida del gran maestro. Entonces, sintieron nueva responsabilidad. Sí ve lo importante para el pueblo de Dios, nosotros llegar también a adquirir también esa responsabilidad. Y cuando nos quiten al gran jefe Jesucristo en el santuario celestial, ¿usted imagina eso? Ay, Señor Jesús. Bueno, por eso debemos ser probados en todo. Por eso se les quitó el jefe Lutero a ellos, para empezar a que vieran a Cristo. Y sí, miren, sintieron esa responsabilidad. ¿Quién se las puso esa responsabilidad? El Señor Jesús. Les puso eso en el corazón. Ahí estaba Melanchthon, por ejemplo, Melanchthon estaba muy joven también ahí, pero ya era hora de empezar a producir, como dicen, sí, con Jesús. Estaba Jonás, estaba, bueno, varios amigos de él, el mismo lector de Sajonia tenía que aprender a depender de Jesús. Entonces, todo esto sirvió mucho para este propósito. También, Tommy, hay que recordar el temperamento de Melanchthon, ¿no? Era lo opuesto a Lutero. Era como más tímido, más retraído, era como el equilibrio de Lutero. Entonces, al quitarle también a Lutero, como quien dice, esa debilidad tuvo que volverse fortaleza y adquirir responsabilidad para la obra de Dios. Sí, señora, sí, ese era el carácter de Melanchthon. Tenía que sacar músculo, como dicen. Así es. Pero Satanás no estaba ocioso. Intentó lo que ya había intentado en otros movimientos de reforma, es decir, engañar y perjudicar al pueblo dándole una falsificación en lugar de la obra verdadera. Así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la iglesia cristiana. Así también se levantaron falsos profetas en el siglo XVI. Bueno, y esta es una prueba entonces que, o sea, el enemigo acá está molesto por lo que está sucediendo. Entonces va a levantar falsos profetas. Esto es bien tremendo porque va a acontecer algo a lo cual ellos no habían visto. Es una prueba nueva y la van a enfrentar sin Lutero. Entonces, vamos a ver. Ahí es cuando es lo que estábamos hablando en la anterior diapositiva. Se les fue quitado el Lutero porque tenían que depender de Dios, tomar nuevas responsabilidades que los iba a capacitar para reconocer un falso profeta, porque al ver en su palabra y al depender del Señor, es la única forma en que puedes ver si es falso profeta o no. Unos cuantos hombres afectados íntimamente por la agitación religiosa se imaginaron haber recibido revelaciones especiales del cielo.
y se dieron por designados divinamente para llevar a feliz término la obra de la Reforma, la cual, según ellos, había sido débilmente iniciada por Lutero. En realidad, lo que hacían era deshacer la obra que el reformador había realizado. Rechazaban el gran principio que era la base misma de la Reforma, es a saber que la palabra de Dios es la regla perfecta de fe y práctica, y en lugar de tan infalible guía sustituían la norma variable e insegura de sus propios sentimientos e impresiones. Y así, por haberse despreciado el único medio seguro de descubrir el engaño y la mentira, se le abrió el camino a Satanás para que a su antojo dominase los espíritus. Impresionante, sus propios sentimientos e impresiones, en lugar de la infalible guía, la palabra de Dios. O sea, la gente empezó a tener revelaciones, sensaciones extrañas. Unos personajes se levantaron con esto, ¿no? Supuestamente iluminados. Pero uno tiene que ir a la palabra para ver si eso que está sucediendo es de Dios o es de Satanás. Pero esto es lo que se está moviendo en este momento, que los, digámoslo así, discípulos de Lutero no han visto, no comprenden. Es algo nuevo para ellos. Recordemos que estamos en la Edad Media. Entonces, vamos a ver qué sucede con este movimiento. Tommy, Sí, señora. da la sensación acá que estas nuevas personas que salen y que han tenido revelación para ir en contra de la Reforma, parece ser que fue montada para contrarrestar la Reforma, ¿no? Sí, tiene un aire de esos. Más adelante podemos ver allí algún personaje que va a salir. Yo creo también que ese fue preparado por El Roma. asunto es saber cuál de las dos facciones. Sí, y ahorita en otra diapositiva de pronto ahí podemos mirar un poco más a ver si el Señor nos muestra. Hermana Leonor, por favor. Unos cuantos hombres afectados íntimamente. No, señora, espera un momentico. La historia de la Reforma. Historia de la Reforma. Libro 9. Un humilde costurero de nombre Nicolás Storch anunció que el ángel Gabriel se le había aparecido durante la noche y que tras comunicarle asuntos que aún no podía revelar, le dijo: te sentarás en mi trono. Un antiguo alumno de Wittenberg, un tal Marx Stubber, se unió a Storch e inmediatamente abandonó sus estudios, pues dijo que había recibido directamente de Dios el don de interpretar las Sagradas Escrituras. Otro tejedor, Mark Thomas, se sumó a su número y un nuevo adepto, Thomas Munzer, un hombre de carácter fanático, dio una organización regular a esta secta naciente. Storch, deseoso de seguir el ejemplo de Cristo, seleccionó entre sus seguidores a 12 apóstoles y 72 discípulos. Todos declararon en voz alta que los apóstoles y los profetas habían sido restaurados por fin en la iglesia de Dios. Estos profetas se conocen en la historia como los profetas de Zwickau. ¿Ok? Voy a ponerlo acá, por si alguien quiere anotar. Los profetas de Zwickau. ¿Ok? Así se escribe. Son tres. Nicolás Storch. Ahora, es increíble cómo es el patrón es el mismo, ¿no? ¿Quién se le presentó a Mahoma por allá en la gruta donde estaba? El mismo, sí. Siempre es Gabriel. El enemigo siempre va a usar a Gabriel porque es que él es el que lo reemplazó a él cuando cayó del cielo, ¿cierto? No sé qué opinan. Interesante. Sí, como su reemplazo. Sí, y se hace pasar por él. Lo curioso es lo que le dice a Nicolás: te sentarás en mi trono. Imagínense eso, el trono de Gabriel. Ni siquiera el trono de Jesús, ¿no? No, Pero el trono de Tommy, Gabriel. hay algo que, o sea, para que analicemos el mismo proceder.
Cuando aparecieron, se supone que esa Virgen de Fátima a los pastorcitos, también les dijo esto, que aún no podía revelar asuntos, que aún. Entonces dejan un misticismo para poder ir controlando las masas, para cuando se revele por completo lo que tienen planeado. Además de Nicolás, subraya los nombres aquí. Está Mark, perdón, subrayé mal. Nicolás Storch, eso fue el primero. Mark Stubner, que era un estudiante ahí, que estuvo estudiando con el mismo Lutero, mire cómo se van revelando los, los corazones. Se unió a Storch, abandonó sus estudios. Él dijo que había recibido directamente de Dios el don de interpretar las Sagradas Escrituras. Viene otro, Mark Thomas, tejedor. Ahora, no por su condición de ser gente humilde, no tienen derecho, digamos, no, el Señor ha elegido también a gente humilde, ¿no? Hay que ser, o sea, el Señor ha elegido de todos los rangos, colores y estatus sociales para ser ministros suyos, así que el Señor no tiene ningún problema con eso, ya lo hemos visto, ¿no? Pero acá el enemigo escogió a estas tres personas tal vez son vulnerables, ¿no? Impresionables. Y ese tejedor se suma a ellos. Pero entonces viene otro. Atención a a mí me parece que este es el enviado porque él se vuelve el jefe de todos. Thomas Monser. Este era el que era estudiado. Su biografía es un misterio. No se sabe bien dónde estudió, dónde nació. ¿Sí? Cuando hay estos vacíos así, a mí siempre me llama la atención estos vacíos porque no hay vacíos de otros personajes que uno dice no son tan relevantes, pero hay otros que sí como que les dejan unos huecos en la historia. Este es uno de ellos. De la nada. Sí, así como el de la primera cruzada, Pedro el Ermitaño, así, esos personajes que salen de un momento a otro. Y los Medici también. Uh-huh. Entonces, bueno, este Thomas Monser, pues él como que los organiza, ¿ok? Y cogen 12 apóstoles y 72 discípulos. Sí. Todos declaran en voz alta, dice acá que los apóstoles y profetas habían sido restaurados por fin en la iglesia de Dios, o sea, como un cumplimiento profético, lo muestran ellos. Y ellos, adivinen a dónde se van, a Wittenberg, allá donde están los amigos de Lutero, sin Lutero. Melanchthon tiene que recibirlos. Vamos a ver qué pasa allí con esa recepción. Hermana Damaris, usted está allí con la hermana Lucy, con su hermana Lucy. Sí, estoy yo. Bueno. Lucy. Bueno, dice. No, hermana, todavía no hemos cambiado. No se me confunda, tranquila. Es que si estaba la hermana, si estaba su hermana, pues hay que darle participación también, desde luego. Pero si no, ella no está aquí conmigo. bueno, listo. Entonces, hermana Lucy, vamos a leer el diálogo entre este Thomas Monser y Melanchthon, ¿ok? Cuando llega a Wittenberg, por favor. Entonces yo le voy a ir pasando las diapositivas porque es un diálogo. ¿Listo? Bueno, listo. Somos enviados por Dios para instruir al pueblo. Hemos mantenido conversaciones familiares con el Señor. Sabemos lo que va a ocurrir. En una palabra, somos apóstoles y profetas y apelamos al doctor Lutero. ¿Quién lo ha comisionado para predicar? El Señor nuestro Dios. ¿Ha escrito algún libro? El Señor nuestro Dios me ha prohibido hacerlo. Esa fue la conversación. Gracias, hermana Lucy. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Melanchthon empieza como ¿usted quién es? ¿Sí? Él primero se presenta como que soy un profeta, que sabemos lo que va a ocurrir, mire, ahí está diciendo. Y mantenemos conversaciones con Dios, así, familiares, somos amigos de Dios. Y estamos buscando a Lutero. Como raro si todo el mundo sabe que Lutero no está.
Bueno, él le dice, ¿quién lo ha comisionado para predicar o quién lo envió? No, nuestro Dios. ¿Ha escrito algún libro como para ver de qué predican? El Señor nuestro Dios me lo ha prohibido hacerlo. O sea, Dios le ha prohibido que él escriba libros. Ahí ya uno dice, no, eso no es del Señor. Imagínense si todos los siervos del Engaño. Señor. Claro. Sí, engaño. Acá no hemos visto, yo creo que ninguna persona del Señor que no haya escrito algo, así sea un papel, un email, un correo, algo. Siempre son escribientes los siervos del Señor. Y así de pronto no sea su misión, no lo dice de esa forma, de que prohibido hacerlo, no, el Señor no prohíbe. Yo también digo que más que escribirlo es la intención, vuelvo y lo digo como estaba en la anterior diapositiva, que es el ocultar, el dejar intrigas, el misticismo que empieza a encerrar en medio de lo que ellos se suponen que van a hacer. Y es como uno de los modus operandi de este tipo de personas. Por eso fue que les dije que lo mismo que sucedió en Fátima, es como el copy-paste de lo que ellos ya habían hecho aquí en la Edad Media. Sí. Los reformadores estaban atónitos y perplejos. Miren. Era este un factor que nunca antes habían tenido que enfrentar y no sabían qué curso de acción seguir. Y dice Melanchthon, hay en verdad espíritus extraordinarios en estos hombres, pero ¿qué espíritus serán? Por una parte debemos cuidarnos de no contristar el Espíritu de Dios y por otra de ser seducidos por el espíritu de Satanás. Bueno, Melanchthon ya empieza a decir esto está como raro la cosa. Bueno, ellos no los pueden juzgar al principio, ¿no? Porque pues primero hay que orar a Dios, ¿sí? Que los espíritus se rebelen y eso es precisamente lo que sucedió. Al final da frutos esa obra extraña, siempre va a rendir frutos malos. Pronto se dio a conocer el fruto de toda esta enseñanza. El pueblo fue inducido a descuidar la Biblia o a rechazarla del todo. Las escuelas se llenaron de confusión. Los estudiantes, despreciando todas las restricciones, abandonaban sus estudios y se separaban de la universidad. Los hombres que se tuvieron a sí mismos por competentes para reavivar y dirigir la obra de la reforma lograron solo arrastrarla al borde de la ruina. Los romanistas, recobrando confianza, exclamaban alegres: «Una última batalla y todo será nuestro». ¿No ven algo raro ahí? Bueno, la obra da malos frutos, ¿sí? La gente empieza a descuidar la Biblia, o sea, lo que estaban empezando a estudiar la rechazan. Algunos empezaron a decir a quemar hasta sus Biblias, diciendo que acogiéndose a ese versículo que dice que la letra mata y el espíritu es el que da vida, bueno, malinterpretando los textos. Los estudiantes empiezan a despreciar las restricciones de la universidad, abandonan sus estudios, se separan de la universidad. Entonces, acá hay un zarandeo también en la Universidad de Wittenberg. Pero también raro cuando dicen una última batalla, es como si la anterior también la hubiesen propiciado a ellos, como si fueran unos infiltrados, pareciera ellos ser, ¿no? Yo veo tres cosas importantes y voy a hacer un paralelo muy pequeño, o solo con un nombre, y es que descuidan la Biblia, o en el peor de los escenarios la rechaza. Y el otro aspecto es que las escuelas se llenaron de confusión. Esto yo lo resumiría como Babilonia. Solo digo eso. Confusión, sí. Aquí está, una última batalla y todo será nuestro. Bueno, ¿qué tienen que ver los romanistas ahí? Como dice la señora White, se supone que esto es una obra aparte, que no son ni romanistas, supuestamente, porque ellos dicen una última batalla, o sea, una batalla más y todo será nuestro. Pues porque esta era otra batalla de ellos, así de sencillo, lo que no pudieron lograr con la dieta de Worms, pues están aquí promoviendo un fanatismo de reforma para acabar con ella misma. Bueno, Maranamil.
El asunto Hermana. es que dice romanistas, pero eso es muy general. Sí. Romanistas. Lutero se dio cuenta del bueno, arriba hay un letrerito, dice, siempre esperaba yo que Satanás nos mandara esta plaga. Estaba pensando, ¿no? Lutero se dio cuenta del verdadero carácter de estos fementidos profetas y vio el peligro que amenazaba a la causa de la verdad. La oposición del Papa y del emperador no le habían sumido en la perplejidad y congoja que ahora experimentaba. De entre los que profesaban ser amigos de la Reforma se habían levantado sus peores enemigos. Las mismas verdades que le habían producido tan profundo regocijo y consuelo eran empleadas para despertar pleitos y confusión en la iglesia. Bueno, Lutero, interesante lo que dice. Él está en el castillo, desde luego, pues esto se riega por toda Alemania y se entera de lo que está sucediendo. Y él enseguida identifica, ¿no? La conexión con el Señor. Él dice, yo siempre esperaba que Satanás nos mandara esta plaga, o sea, ya esperaba esto antes. Bueno, él se da cuenta del verdadero carácter de esa obra, de esos falsos profetas, y desde luego, pues ve peligro en ella. Le da, pues, perplejidad, congoja, ¿no? Dice acá. Y lo peor de todo es de la misma Universidad de Wittenberg, hay unos que se levantan y se vuelven sus peores enemigos, ¿no? Siempre sucede así. Los que profesaban ser amigos. Aquí, miren. Entonces no se nos extrañe que experimentemos esto, ¿no? A veces esperamos demasiado de alguien y resulta que termina traicionando la obra del Señor. Así sucederá. Quiero dar un aporte que acá dice, me da la impresión, no tengo la certeza 100%, pero aquí ya él empieza como a clasificar una de las facciones y le da como que quiénes son. Y dice la oposición del Papa y el emperador. Ok. Gracias. Bien. Sigamos leyendo a ver qué es la experiencia de Lutero allá. Recuerden que él está encerrado en el castillo, ¿no? Ahora hasta el mismo Wittenberg, el verdadero centro de la Reforma, caía rápidamente bajo el poder del fanatismo y de los desórdenes. Esta terrible situación no era efecto de las enseñanzas de Lutero, pero no obstante, por toda Alemania sus enemigos se la achacaban a él. ¿Será posible que así termine la gran obra de la Reforma? Le empezaron a achacar a Alemania todo lo que está sucediendo, a Lutero todo lo que está sucediendo en Alemania. ¿Okay? Esto es exactamente lo que quería. Eso es por culpa de Lutero. Mire lo que está sucediendo con esta gente. Y es que esa gente era agresiva, ¿no? Era agresiva y empezó a hacer violencia con los católicos también. Entonces, ahí toda la gente empezó pues a echarle la culpa a los escritos de Lutero, a las enseñanzas de Lutero, entonces Lutero el malo, bueno. Y él encerrado ahí, pues también hay que entender la parte humana, ¿no? Que él tiene que afrontar esta situación allí y pues le da duro, ¿no? Le da duro. Y él decía, ay Señor, ¿será que así va a terminar la obra de reforma? No. Bueno, él empezaba a orar, a hablar con el Señor. Pero cuando hubo orado fervientemente al respecto, volvió la paz a su alma. Creo que sigue lo azul, ¿no? Sí. La obra no es mía, sino tuya, y no consentirás que se malogre por causa de la superstición o del fanatismo. El solo pensamiento de seguir apartado del conflicto en una crisis tal le era insoportable, de modo que decidió volver a Wittenberg. Bueno, entonces él ora. Miren el orden. Primero ora fervientemente. Vuelve la paz a su alma. Y dice él, Señor, la obra es tuya. Yo creo que no vas a permitir que se malogre por causa de este fanatismo que se está levantando. Después de eso es que él toma la decisión de abandonar
el castillo de donde está encerrado y irse a Wittenberg. Desde luego acá no lo están obligando a estar ahí, es por su seguridad, pero él ya decide irse. Noten que es después de que la paz está en su alma que él toma decisión. Eso es algo bien importante. Nosotros a veces tomamos decisión estando desesperados, angustiados. No hemos orado, no hemos reclamado la paz del Señor. Ahí tomamos decisiones. Y el 99.9% de las veces es una decisión equivocada. ¿Sí? Entonces, mírenlo, a mí me gustó mucho esto porque muestra que, o sea, Lutero tiene una relación con Jesús. ¿Sí? Él no se fue corriendo del castillo a Wittenberg, a ver qué voy a hacer, no. Primero, hasta que no tenga paz, ya el Señor le va diciendo qué va a hacer, ya es hora de salir. Él había pasado ya casi un año ahí en el castillo y decide irse. Bien, y vamos a leer un pedacito de la carta que le escribe al elector de Sajonia. El Lutero no sabe que el elector de Sajonia es parte de ese plan, él no sabe, ¿ok? Entonces le va a escribir una carta contándole su decisión de irse a Wittenberg otra vez. Sepa su Alteza que me dirijo a Wittenberg bajo una protección más valiosa que la de príncipes y electores. No he pensado solicitar la ayuda de su Alteza, y tan lejos estoy de rogarle por protección que yo mismo abrigo más bien la esperanza de protegerlo a usted. Si yo supiera que su Alteza puede o quiere protegerme, de ningún modo iría a Wittenberg. Ninguna espada material puede adelantar esta causa. Dios debe hacerlo todo sin la ayuda o la cooperación del hombre. El que tenga más fe será el que podrá presentar mejor defensa. La fe de Lutero, ¿no? Le dice al elector de Sajonia, Federico, ¿recuerdan? Dice, muchas gracias. Bueno, él no sabe que él lo está protegiendo, ¿no? Pero él le está diciendo sencillamente que es Dios el que lo protege. O sea, una protección más valiosa que la de príncipes y electores. ¿Ok? Y él le dice, yo no le estoy pidiendo protección. Y si usted fuera el que me la está dando, pues no iría a Wittenberg por no pasar encima de usted. Pero le estoy contando que esta causa es de Dios, no es de los hombres. Entonces siento que debo irme. Y esa fue la carta que él le deja y él se va a Wittenberg. El lector de Sajonia no sabe dónde está Lutero, de hecho, ¿sí? Pero Lutero al parecer él se va con el mismo traje de caballero, ¿no? No se pone la sotana de monje y va allá y se expone, no, se va como caballero, así con la nueva identidad que tiene y va a llegar allá a Wittenberg. ¿Ok? Hermana Leonor. Conflicto de los siglos. Pronto se supo por todo Wittenberg que Lutero había vuelto y que iba a predicar. El pueblo acudió de todas partes al punto que no podía caber en la iglesia. Subiendo al púlpito, instruyó el reformador a sus oyentes con notable sabiduría y mansedumbre. Los exhortó, los amonestó, refiriéndose en su sermón a las medidas violentas de que algunos habían echado mano para abolir la misa. Dijo: la misa es una cosa mala. Dios se opone a ella. Debería abolirse, y yo desearía que en su lugar se estableciese en todas partes la Santa Cena del Evangelio. Pero no apartéis de ella a nadie por la fuerza. Debemos dejar el asunto en manos de Dios. No somos nosotros los que hemos de obrar, sino su palabra. ¿Y por qué? Me preguntaréis, porque los corazones de los hombres no están en mis manos como el barro en las del alfarero. Tenemos derecho de hablar, pero no tenemos derecho de obligar a nadie. Porfa, lee las siguientes 3 diapositivas que hace parte del mismo discurso de Lutero, de su predicación. Gracias. Y ahorita comentamos, participamos. Prediquemos y confiemos lo demás a Dios. Si me resuelvo a hacer uso de la fuerza, ¿qué conseguiré? Fingimientos, formalismo, ordenanzas humanas, hipocresía.
Pero en todo esto no se hallará sinceridad de corazón, ni fe, ni amor. Y donde falte esto, toda falta. Y yo no daría ni una paja por celebrar una victoria de esta índole. Dios puede hacer más mediante el mero poder de su palabra que vosotros y yo y el mundo entero con nuestros esfuerzos unidos. Dios sujeta el corazón y una vez sujeto todo está ganado. Estoy listo para predicar, discutir y escribir, pero a nadie obligaré porque la fe es un acto voluntario. Vean lo que ya he hecho, me encaré con el Papa, combatí las indulgencias y a los papistas, pero sin violencia, sin tumultos. Expuse con claridad la palabra de Dios, prediqué y escribí. Esto es todo lo que hice. Y sin embargo, mientras yo dormía, la palabra que había predicado afectó al papado como nunca le perjudicó príncipe ni emperador alguno. Y sin embargo, nada hice. La palabra sola lo hizo todo. Si yo hubiese apelado a la fuerza, el suelo de Alemania habría sido tal vez inundado con sangre. Pero ¿cuál hubiera sido el resultado? La ruina y la destrucción del alma y del cuerpo. Por tanto, me quedo quieto y dejo que la palabra se extienda sola a lo largo y a lo ancho de la tierra. Durante 7 días predicó Lutero intensamente. Y la gente volvió, mucha de la gente que estaba engañada por este movimiento de los falsos profetas, volvió al Evangelio. Bendito sea el Señor. Otros no, desafortunadamente. Pero sí se recuperó muchas almas. Desde luego, cuando llega Lutero, pues todo el mundo, uy, Lutero, no. Eso se llenó esa iglesia y dice hasta más no caber gente. Y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo acerca de la enseñanza de Lutero, que me parece muy bonita. Buenas tardes, ya son más de las 12 creo. La bendiga, hermana María Doris. No, estaba poniéndole aquí atención que todo lo que hizo Dios para que no hubiese orgullo en Lutero, ¿cierto? Mire cómo lo apartó todo y lo que él permitió. Pero ahorita que miro esa cantidad de gente y él cómo sobresale, a ratos es como difícil esas clases de situaciones, pero bueno, para Dios no es nada imposible, ¿no? Yo digo como humano uno. Él no quería y sin embargo va y mira el pueblo cómo lo aclama otra vez. Y ya, pero ahí donde él está, creo yo, ya le está sanado de todo esto de orgullo, pienso. Ya el Señor lo ha sanado para que en él no haya exaltación propia. Pienso eso. Porque es que mire este seguimiento tan tremendo que la gente no se ha olvidado de él y yo creo que así él no quisiera que la gente lo siguiera, la gente lo sigue. Porque es obra de Dios también, ¿no? Quería decir eso. Gracias, hermana, sí. Y sus palabras lo atestiguan, mira, ahí dice, y sin embargo nada hice, o sea, yo no... El Señor me mandó a hacer cosas muy sencillas y ya la palabra sola empezó a hacer su efecto. Pero también veo uno que siempre uno necesita que lo amoneste, humanamente, mire. ¿Sí? Llegó Lutero y otra vez, o sea, entonces ahí... Claro. Ahí le tocaba amonestar, claro, porque la gente estaba usando la fuerza para abolir la misa, le empezaron a sacar a piedra a los católicos, a los sacerdotes, a los monjes, o sea, empezaron a usar la violencia. Lutero está diciendo, esto no es de fuerza, no es de violencia. Esta frase es bonita. Tenemos derecho a hablar, pero no tenemos derecho a obligar a nadie. Hay otra frase muy bonita que es, de la fe es un acto voluntario. Ahorita a ver si lo encuentro. ¿Sí? Ahí se ve reflejado el que olvidaron la palabra del Señor, o sea, no iban a la palabra del Señor porque si hubiesen visto, por ejemplo, el comportamiento y cómo actuaba Jesús, no obligaba a nadie, no era por medio de la violencia. Entonces, definitivamente, la falta de la palabra los llevó a eso, Claro. a actuar así. La fe es un acto voluntario. Bonito. Que muchas veces nosotros queremos forzar a la gente o a nuestros familiares. O no forzarlos, pero sí como
como manipular en cierta forma para que vayan a la iglesia, para que oren, para que miren la palabra. O sea, uno no puede hacer eso. Sobre todo los papás a los hijos. Veo que se comete mucho ese error. No puede llevarlos, pero yo digo que la sabiduría la da el Señor Jesús, porque es fácil caer en eso, o uno a la esposa o al esposo, como que empieza a manipular las cosas para que él se meta a la brava, pues a la fe, y así no son las cosas. La fe es un acto voluntario. Tommy, pregunta. En conclusión, ¿qué estaba logrando esta gente aparte de la abolición de la misa? Que la gente se echara en armas para que el papado tuviera otra excusa, el emperador, para achacárselo todo a Lutero y tuviera otra excusa de suprimir la reforma ya por la fuerza. Esto era lo que querían. O sea, ellos querían abolir la misa, que por eso es que aparece Lutero, y abolir la reforma, pero ¿como de qué? Perdón, pero es que casi no. Sí, o sea, es como si llegara aquí alguien a la verdad usará libres y nos dice, no, vamos allá a predicar contra la inoculación, pero a la fuerza vamos a echar piedra allá, ta, ta, ta. Entonces algunos, digamos, Dios no lo quiera, ¿no? Se va algunos nos va algunos de nosotros allá a echar piedra, nos muestran en la televisión, nos encarcelan. ¿Ustedes de dónde son? No, de la verdad usará libres. Ah, ya está esa señorita Elcira y Paola. Ah, culpables. Ellas son las culpables. Vamos a cerrar eso. Mire lo que están causando. Llega la policía acá y cierran el canal, cierran todo. Los digo así como para que entendamos qué es lo que está pasando a nivel macro. Esto pasa en toda Alemania. Entonces empiezan a abolir la misa, pero a la fuerza, ¿no? A escoger y sacar al cura arrastrado a la calle, tirar piedra a los vidrios de las iglesias católicas, o sea, perseguir a los católicos, a la brava, sí. O sea, ahí era abolir la misa, pero a la fuerza. O sea, eso era lo que estaban haciendo y más disturbios, fuera de que ya se había provocado por las 95 tesis. O sea, acabar de acrecentar más eso. Sí, pero las 95 tesis, digamos, no creó esa violencia, creó debate. Pero yo tengo entendido, bueno, yo voy a hablar lo que he leído, que sí se produjo algo y en su momento Lutero, en algo que escuché, no era el propósito de todo porque pues muchas monjas, muchos curas, digamos, se sintieron engañados. Entonces eso produjo en el interior de la iglesia, o sea, un caos. Y pues lo que yo veo, o sea, al leerlo así, es que ya ahorita lo estaban llevando hacia el pueblo. O sea, como acrecentarlo más, como crear ese desorden para montar luego el orden, como ellos trabajan. Ya te entendí, sí, señora, sí, ya. Ok, pero eso es lo que estaba pasando. Entonces, esta vez el arma era por la violencia, pero para hacer quedar mal a quién, a la reforma, a Lutero y a todos sus amigos para poder suprimirla por la fuerza, tener otra excusa ya, digamos, legal. Son muchas estrategias las que utiliza el enemigo, hermano. Queda uno abismado de todo lo que hace, ¿no? Y lo que está haciendo y seguirá haciendo. Tremendo, que si no ataca por un lado es por otra sutilmente, pero ahí va. Como Dios dice el bendito. conflicto, sí. Él no está ocioso. Nosotros a Dios veces sí. santo nos libre, hermano. Perdón, yo doy como mi punto de vista, ¿no? Fue referente a lo que yo estaba estudiando, qué pena, pues si de pronto no acorde, pero pues doy mi punto de vista. Vuelvo y digo lo mismo, o sea, al comienzo era crear la reforma porque esas facciones estaban divididas, habían dos, y era necesario crearla y crear todo este desorden y se produjo en el interior, o sea, fue herido internamente el papado, llamémoslo así, como las monjas, los sacerdotes, bueno, todos ellos. Pero luego veo que no se produce lo que se esperaba y necesitaban que el caos fuera más grande para luego ellos venir a montar la contrarreforma. Era necesario. Como lo vemos yo digo que de ese tiempo para acá, siempre ha sido el mismo modus operandi, digamos, en que ellos crean el desorden para venirnos a plantear la solución,
crean el problema y traen la solución. Aquí crearon el caos y todo y siguen creándolo para luego traer la contrarreforma. Gracias. Ana Paula. Sí, es que yo veo acá que ellos no hubiesen podido hacer eso. Ellos primero dieron ignorancia al pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Lutero? ¿Por qué empezó su misión y por qué empezó a la gente a seguirlo? Porque estaban empezando a conocer a Jesús, estaban empezando a conocer la verdadera palabra, eso era lo que él predicaba, cosa que no predicaban en la Iglesia Católica. Entonces llegan estos señores, que no recuerdo ya sus nombres, los falsos profetas, y empiezan a decir sus propias opiniones, empiezan a quitar la palabra, porque esa es la única forma en que el enemigo pudo entrar, dar ignorancia, quitar lo que les había enseñado a Lutero, como todavía no tenían Biblias en su propio idioma. Entonces les quita eso y así pueden entrar en medio de esa ignorancia y pueden causar lo que ellos querían, porque con la palabra no hubiesen podido realizar eso. Gracias por la opinión. Hermana Paula, siga con la siguiente, es tan amable. Lutero no deseaba verse con los fanáticos cuyas enseñanzas habían causado tan grave perjuicio. Harto los conocía por hombres de escaso juicio y de pasiones desordenadas, y que, pretendiendo ser iluminados directamente por el cielo, no admitirían la menor contradicción ni atenderían a un solo consejo, ni a un solo cariñoso reproche. Arrogándose la suprema autoridad, exigían de todos que sin la menor resistencia reconociesen sus demandas, pero como solicitaron una entrevista con él, consintió en recibirlos y desenmascaró sus pretensiones con tanto éxito que los impostores se alejaron en el acto de Wittenberg. Amén. Y salieron con los rabos entre las piernas, como dicen en Colombia, porque ese sí, no. Lutero sí los cogió con la palabra y dice, mire, 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 chao, en el nombre de Jesús, chao. Bueno, ahí ellos se fueron de Wittenberg. El fanatismo quedó detenido por un tiempo, pero pocos años después resucitó con mayor violencia y logró resultados más desastrosos. Respecto a los principales directores de este movimiento, dijo Lutero, para ellos las Sagradas Escrituras son letra muerta. Todos gritan, el Espíritu, pero muy ciertamente yo no quisiera ir a donde su Espíritu los guía. Quiera Dios en su misericordia guardarme de pertenecer a una iglesia en la cual solo hay santos. Deseo estar con los humildes, los débiles, los enfermos, todos los cuales conocen y sienten su pecado y suspiran y claman de continuo a Dios desde el fondo de sus corazones para que Él los consuele y los sostenga. Tiene parecido, perdónalo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que dice que con quién vino a estar Él, sino con los humildes, los pobres. Por eso Él dice, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y es bonita esa declaración de Lutero. Sí, señora, interesante. Dios me guarde de pertenecer a una iglesia donde solo hay santos. Me gusta mucho la frase. Esta es la frase. Y es que estos movimientos siempre tienden a darle como orgullo a sus miembros de que están muy bien, están por encima, están a un nivel superior. Este movimiento sucedió allá con los pioneros también, en la época de la hermana Ellen White, con el movimiento de la carne santificada. Si alguno ha oído ese movimiento, es esto mismo, lo mismo. Le hicieron la guerra a la iglesia adventista con esto, porque se hacían pasar por adventistas, así como estos se hacen pasar por reformistas. Entonces fue un problema, fue el mismo engaño. Bien. Tommy, Señora. otro punto que quisiera dar, me acordé de lo que decía Doris hace poquito, que el enemigo como trabaja arduamente. Mientras tenía por el lado aquí, llamemos del catolicismo atacándolo, por otro lado,
esta facción había levantado el protestantismo para también crear confusión. Por eso fue que al comienzo dije que esto se me hace muy parecido a Babilonia. Confusión, sí señora. Bien, vamos a seguir. Thomas Munzer, el más activo de los fanáticos, era hombre de notable habilidad que, si la hubiesen causado debidamente, habría podido hacer mucho bien, pero desconocía aún los principios más rudimentarios de la religión verdadera. Deseaba vehementemente reformar el mundo, olvidando, como otros muchos iluminados, que la reforma debía comenzar por él mismo. Ambicionaba ejercer cargos e influencia y no quería ocupar el segundo puesto ni aún bajo el mismo Lutero. Declaraba que al colocar la autoridad de la escritura en sustitución de la del Papa, los reformadores no hacían más que establecer una nueva forma de papado y se declaraba divinamente comisionado para llevar a efecto la verdadera reforma. El que tiene este espíritu, decía Munzer, posee la verdadera fe, aunque ni por una sola vez en su vida haya visto las sagradas escrituras. Me llama bastante la atención que, claro, si se hubiese dejado guiar por el Señor, hubiese hecho mucho bien. Pero dice él que él sí deseaba vehementemente reformar el mundo, pero olvidó lo que nosotros también a veces olvidamos, que es que primero, para ayudar a alguien, tenemos que reformar, o sea, pedir al Señor que nos reforme primero a nosotros mismos. No era del todo, porque Lutero también sintió esa necesidad, ese celo, ¿no? Pero él se dejó guiar y primero se reformó a él mismo. Lutero hizo el conducto regular, como quien dice. Claro. Y él dice, yo tengo la verdadera reforma. Justicia propia. Y Quería hablar algo de lo que dijo Jessy, que primero hay que reformarse uno mismo. Ese es uno de los procederes de Dios, pero hay otros. A veces Dios te pone personas, tú no sabes cómo ayudar, pero tú vas a la fuente de vida, a poder. Tú le dices, Señor, yo quisiera ayudarles, pero no sé cómo hacerlo. Y si en el corazón hay ese verdadero sentimiento, Dios te va a decir cómo ayudar y de paso tú vas a aprender. Dios tiene tantos métodos que nosotros no podemos encasillarlo. sí, muy cierto. Algo que también me llamó la atención es, aunque ni por una sola vez en su vida haya visto las Sagradas Escrituras. Ay, qué terrible eso, Dios mío. Sí, o sea, él estaba diciendo que eso no era necesario. Otra Estaba mentira. colocando, o sea, desde el principio lo que quisieron hacer fue alejar la palabra. Siempre Satanás quiere Siempre, sacar la palabra. eso. Claro, eso es lo que lo desenmascara. Dice, conflicto de los siglos. Los maestros del fanatismo se abandonaban al influjo de sus impresiones y consideraban cada pensamiento y cada impulso como voz de Dios. En consecuencia, se fueron a los extremos. Algunos llegaron hasta quemar sus Biblias, exclamando, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Las enseñanzas de Munzer apelaban a la afición del hombre a lo maravilloso y de paso daban rienda suelta a su orgullo al colocar en realidad las ideas y las opiniones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Millares de personas aceptaban sus doctrinas. Pronto llegó a condenar el orden en el culto público y declaró que obedecer a los príncipes era querer servir a Dios y a Belial. ¿Quién es ese Belial? Satanás. Miles aceptaron sus doctrinas desafortunadamente, pero ahora fueron más allá. Ahora dicen, para hallar una reforma real, hay que tumbar a los príncipes. Si los obedecemos, eso es como servir a Dios y a Belial al mismo tiempo. Entonces, aquí la cosa se pone más complicada, que ahora la violencia no solo se va a ir contra el clero católico, los reformistas verdaderos,
como Lutero y sus amigos, sino ahora contra los príncipes. Ellos querían formar guerra como de lugar, conflicto. ¿Sí? El pueblo que comenzaba a emanciparse del yugo del papado también llegó a impacientarse bajo las restricciones de la autoridad civil. Las enseñanzas revolucionarias de Münster, con su presunta aprobación divina, los indujeron a sublevarse contra toda sujeción y a abandonarse a sus prejuicios y a sus pasiones. Se sucedieron las más terribles escenas de sedición y contienda, y los campos de Alemania se empaparon en sangre. Eso es lo que se conoce en la historia como las guerras de los campesinos alemanes. 1524 y 1525. Todo inició con este señor Thomas Münster. Es lo mismo que la guerrilla, mejor dicho. Coger a gente fácilmente manipulable para llevarlos. ¿Campesinos qué? Perdón. Las guerras de los campesinos alemanes. Esas es las guerras, año 1524 y 1525. Estas guerras eran de estos campesinos que se levantaron contra el gobierno, contra los príncipes. Acá se refiere a los gobiernos, los duques, los electores, todos se alzaron en armas. Thomas Münster los organiza, Thomas Münster, el que desde el principio llegó ahí con los falsos profetas y que él dice que era un profeta. Pero el profeta resultó muy bueno para la guerra porque hubo contiendas en Alemania por esto. Esto es un movimiento guerrillero, lo que sucede en este punto de la historia. Lo mismo que sucede con las guerrillas en Colombia. Usan gente, clases desafortunadas para lavarles el cerebro, llenarlos de odio y rencor contra la autoridad, las instituciones del Estado. Y ellos, como no ven otra opción, caen en sus filas, pensando que hacen un bien a la sociedad, pensando que se están defendiendo. Pero esta gente no sabe ni de qué se está defendiendo. Entonces, es la misma estrategia, estas guerrillas que organizó Thomas Münster, con el objetivo todo de que la verdadera reforma, la de Lutero, fuera aplastada por la autoridad civil. Claro, como el emperador ve esto, pues dice, no, hay que acabar esta reforma, mire todo lo que ha suscitado, mire la violencia en que ha acarreado esto. Entonces ya tienen una excusa para aplastar a la verdadera reforma. Yo pienso que ahí cada vez de lo que vas contando van apretando más la tuerca para generar el caos hasta el punto de lo que ellos necesitan. Tal cual. Tal cual. Y acá entonces, pues, ¿qué va a pasar acá? Bueno, vamos a ver. Ellos ya montan la guerra, sí. Hay derramamiento de sangre en Alemania. Dios protege a Wittenberg, gracias al Señor. Protege a las ciudades que ya eran verdaderamente reformistas. Pero en otras hay un baño de sangre, como dice la hermana Joy ahí. Baño de sangre. La angustia de corazón que Lutero había experimentado hacía tanto tiempo en Erfurt se apoderó de él nuevamente con redoblada fuerza al ver que los resultados del fanatismo eran considerados como efecto de la reforma. Los príncipes papistas declaraban, y muchos estaban dispuestos a dar crédito al acerto, que la rebelión era fruto legítimo de las doctrinas de Lutero. A pesar de que estos cargos carecían del más leve fundamento, no pudieron menos que causar honda pena al reformador. Le parecía insoportable que se deshonrase así la causa de la verdad, identificándola con tan grosero fanatismo. Por otra parte, los jefes de la revuelta odiaban a Lutero, no solo porque se había opuesto a sus doctrinas y se había negado a reconocerles autorización divina, sino porque los había declarado rebeldes ante las autoridades civiles. En venganza, le llamaban vil impostor
parecía haberse atraído la enemistad tanto de los príncipes como del pueblo. Puede leer la siguiente, hermana, que hace parte del mismo tema. Gracias. ¿Listo? Los romanistas se regocijaban y esperaban ver pronto la ruina de la Reforma. Hasta culpaban a Lutero de los mismos errores que él mismo se afanara tanto en corregir. El partido de los fanáticos, declarando falsamente haber sido tratado con injusticia, logró ganar la simpatía de mucha gente. Y como sucede con frecuencia con los que se inclinan del lado del error, fueron pronto aquellos considerados como mártires. De esta manera, los que desplegaran toda su energía en oposición a la reforma fueron compadecidos y admirados como víctimas de la crueldad y de la opresión. Esta era la obra de Satanás y la impulsaba el mismo espíritu de rebelión que se manifestó por primera vez en los cielos. Bueno, aquí queda claro entonces qué era lo que quería, ¿no? Dice acá que al ver que los resultados del fanatismo eran considerados como efecto de la reforma, eso es exactamente lo que querían lograr. Y muchos se dejaron convencer de que era fruto, esas guerras eran fruto legítimo de las doctrinas de Lutero. Imagínense en eso. ¿Okay? Entonces, pues Lutero desde luego le da duro esto porque la causa está siendo muy perseguida por culpa de esto. Desde luego, estos líderes fanáticos también odiaban a Lutero. Sí. Entonces, por lado y lado, pobre Lutero tenía que, y sus amigos, ¿no? Tommy, Sí, señora. algo que me hizo pensar todo esto referente a lo del sábado pasado, que habíamos leído que Lutero tomaba cerveza. Entonces, uno al ver este conflicto tan tremendo en el que él estaba, en la encrucijada tan tremenda en la que pues ya él se había metido, llamémoslo así, pues afortunadamente Jesús estaba en el lugar santo, podía interceder con lo que le faltaba, pero yo me imaginaba para el tiempo del fin, que va a ser tiempos de persecución fuerte y donde nosotros no hemos llegado a prepararnos en este tiempo, no va a haber intercesor. Y ahí sí, el contexto es diferente. ¿En dónde se encuentra Jesús? ¿En dónde se va a encontrar Jesús? Cuando nosotros ya no tengamos intercesor. ¿Cómo debe estar nuestro carácter y cómo debemos haber avanzado, ¿no? En Cristo. Amén. Los romanistas se regocijaban, miren. Ya van a caer, decían ellos, ya van a caer. Bueno, la gente, entonces estas guerras campesinas, pues lastimosamente hacen su efecto, pero dice acá es obra de Satanás, siempre lo ha hecho. Okay. Es el mismo espíritu de rebelión que él manifestó en los cielos. Y la hermana Joya ahí mismo dice que esa falsa piedad, esa falsa santificación siguen haciendo su obra de engaño. O sea, esto va a seguir hasta el final, como dice la hermana Alcira, imagínense, los engaños hacen más terribles. Dice que bajo diversas formas dejan ver el mismo espíritu que las caracterizara en días de Lutero, pues apartan a las mentes de las escrituras. Mire, ahí está el problema. Apartan a las mentes de las escrituras e inducen a los hombres a seguir sus propios sentimientos e impresiones en vez de rendir obediencia a la ley de Dios. Entonces, todo movimiento que aleje a la gente de las escrituras y todo eso, ya uno tiene que mirarlo con sospecha y ir al Señor Jesús para que Él revele qué espíritu es. Desde luego, si tenemos su colirio, vamos a poder discernir, porque para los últimos tiempos no va a ser tan evidente que nos lo van a poner así de sencillo. Este es uno de los más eficaces inventos de Satanás para desprestigiar la pureza y la verdad. Entonces, esta arma, él sabe usarla. En tiempos de Jesús también hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Pues
viene un arma para combatir esto, ¿sí? Y va a cambiar todo el panorama, increíble, cómo el Señor trabaja. Vamos a ver esta arma, hermana. Perdón, hermano, yo tengo una pequeña pregunta o confusión en estos momentos. Sí, señora. A lo que habló el Cirita. Ya Jesús no va a estar allí en el lugar intercediendo por nosotros, pero entonces, ¿qué pasa con este derramamiento del Espíritu Santo, los sellados? O sea, no entiendo, se supone que esté el grupo ya sellado y andará ya porque el Espíritu Santo está dentro de ellos o esté dentro de nosotros, pero no sabemos el Señor si nos mande a descansar o estemos hasta el final, Dios permita. Entonces ahí yo no entiendo. Sí, la situación es diferente, Sí. pero también dice que van a estar los sellados, sus hijos sellados, Sí, que venga hermana, lo que venga. yo te entiendo la preocupación, pero no todos van a estar los sellados, porque en el libro que estamos leyendo del Palabra de Vida del Gran Maestro, cuando el Señor cita en el Evangelio, dice, y le van a decir varios, la hermana Helen White dice que ahí se refiere al pueblo adventista, que le van a decir, pero Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no profetizamos. Y es cuando algunos que creyeron que llegaron al tiempo del fin fueron sellados, se sienten bien y en ese momento empiezan a ser derramadas las plagas, les van a caer a los que no se prepararon a tiempo. O sea, ahí ya no hay nada que hacer, No hay ¿cierto? Porque nada ya que hacer. listo, gracias, perdón. Por eso hemos insistido aquí bastante en la preparación en la que debemos estar nosotros, porque como dijo Doris también, dijo, no sabemos qué vaya a llegar al final, quiénes vamos a llegar. Pero como dijiste, Dios quiera que seamos nosotros, ¿no? Entonces uno va como con esa meta y estamos luchando y el Señor, como también lo dijo a la hermana Helen White, en su momento le va a decir a cada quien quién va a ser parte de los 144,000. Entonces es una preparación, pero algunos van a creer porque la hermana ahí habla que va a haber pues un engaño, o sea, la preparación es ahora y muchos creerán que estarán listos, pero no. Por eso nuestra única seguridad es no permitir que aparten nuestras mentes de las escrituras, ¿sí? Esa es la salvaguardia. Lo que está escrito hay que obedecer. Mire, hermano, les comparto algo de esta semana. Vamos en oración de, 40 días y todo. Pero vimos, como dice, una cascarita. A mí alguien ya me había dicho, póngale ojo, mire bien, no sé qué. Y no, vamos a estar en el nombre del Señor. Resulta que sale diciendo como en el tercer día, y allá en el cielo seguiremos siendo transformados. Yo dije, eso es mentira. ¿Cómo vamos a ser transformados si es que el Señor nos pide que es aquí en la tierra, donde nosotros tenemos que también con la ayuda de Él, también ser esforzados? Y si tenemos una mácula de mancha de pecado, al cielo no vamos. Entonces, por ahí otra hermana se dio cuenta y empezó a enviar un texto que habla la sierva y donde amonesta que si nosotros no nos ponemos, no ponemos toda la parte nuestra, realmente cualquier pecado no confesado, no salido de nuestro ser, pues al cielo no vamos a ir porque al cielo no entramos con pecado. Entonces ahí se da uno cuenta, mire sutilmente cómo el enemigo dentro de la misma iglesia está metiendo cosas que no son. A mí la verdad me dio como mucho enojo, pero también sirvió para aclarar eso a los hermanitos. O sea, desde que escuché aquí revisión, esa palabra ha estado en la iglesia todo el tiempo, revisión. Nos ha parecido maravilloso estarnos revisando todos los días. Yo quisiera aportar algo de lo que dijo la hermana Lucy. Es muy cierto, debemos estar con un escrito está, pero lo que dijo Doris es muy clave. Debemos estar en suprema revisión. Pecado que no ha sido confesado. Nosotros no vamos a poder llegar porque es que esta es la última generación. Y lo que hablábamos esta mañana, hay pecados que nosotros ni siquiera sabemos que tenemos. Es solo pidiendo el colirio, su Santo Espíritu. De esa manera el Señor empieza a escarbarnos de lo profundo, a sacarnos
cosas que tenemos, malos hábitos, malas tendencias, heredadas, lo que sea, pecados acariciados, todo empieza a sacarlo el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, mientras está en el lugar santísimo, pues claro, estás intercediendo porque nosotros seguimos en esta limpieza, pecando, depositando, pero una vez hay un grupo de personas que se están preparando a hacer 144,000, el resto que no quiso se completa el grupo y el Señor sale. No ha salido el Señor del lugar santísimo es porque todavía los clones de Cristo no están al 100% listos. Eso ha sido la demora. Pero sé y siento yo que hay muchos hermanos en diferentes partes del mundo que han tomado esa resolución y esa decisión de prepararse con Jesús, con sus pecados, entregárselos a Él y que sea el Señor que empiece a limpiarlos. A su regreso de Wartburg, terminó Lutero su traducción del Nuevo Testamento y no tardó el Evangelio en ser ofrecido al pueblo de Alemania en su propia lengua. Esta versión fue recibida con agrado por todos los amigos de la verdad, pero fue vilmente desechada por los que preferían dejarse guiar por las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Llegó el arma, la palabra de Dios, pero esta vez en el idioma del pueblo alemán, con el idioma del alemán de esa época. Esto fue clave, mira, mientras se estaba levantando esta rebelión, estos falsos profetas, mientras tanto el Señor tenía a Lutero allí traduciendo el Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento, cuando él sale de Warburg, lo termina ya en Wittenberg y empieza a distribuirse. En esa época ya los libros, gracias a Dios, eran más baratos y la gente puede acceder a ellos. Dice acá que se alarmaron los sacerdotes al pensar que el vulgo, o sea, la gente en general, iba a poder discutir con ellos los preceptos de la palabra de Dios y descubrir la ignorancia de ellos. Las armas carnales de su raciocinio eran impotentes contra la espada del Espíritu. Roma puso en juego toda su autoridad para impedir la circulación de las santas escrituras. Pero los decretos, los anatemas y el mismo tormento eran inútiles. Nadie pudo parar esta obra de las escrituras. Salieron las escrituras. Cuanto más se condenaba y prohibía la Biblia, mayor era el afán del pueblo por conocer lo que ella enseñaba. Todos los que sabían leer deseaban con ansia estudiar la palabra de Dios por sí mismos. La llevaban consigo, la leían y releían. Y no se quedaban satisfechos antes de saber grandes trozos de ella de memoria. Increíble. Este Nuevo Testamento empezó a parar todo. La gente como que, ¿la Biblia? ¿Qué es eso? Yo puedo leerla. Y empezaron como si fuera, mejor dicho, el nuevo juguete. Bendito sea el Señor. Todo el mundo a leer la Biblia. Y es que eso es de mucha alegría porque habían intentado en la última batalla quitar la palabra y ahora al enemigo se le hacía más difícil porque es que ahora la palabra la tenían en su idioma. Iba a ser más difícil alejarlos de la palabra, o sea, muy difícil. Eso sofocó el movimiento de estos 3 profetas falsos y de Thomas Monser. Ahora, hay que hablar de que estas guerras campesinas de Alemania, aún hoy le siguen achacando a Lutero esto. Es increíble. Hoy, historiadores. ¿Por qué? Lutero fue a predicarles a los campesinos, a los que estaban cautivados por Thomas Monser. Él fue allá a los pueblos y en muchos de esos terminó abucheado. Y si no es por la protección estatal, lo mata. Entonces los príncipes de la Reforma le preguntaron a Lutero, ¿qué hacemos? Lutero les dijo, pues ahora sí es momento de cumplir para lo cual Dios les estableció su autoridad. Y ellos empezaron la guerra y acabaron con esas revueltas campesinas. Entonces los historiadores de hoy en día le achacan a Lutero que por él dar la orden, es que los príncipes procedieron a matar a los pobres campesinos. Así dicen hoy en día. Entonces,
Esto es bastante delicado porque Lutero jamás, digámoslo así, mandó a matarlos. No, es Dios el que les dio la autoridad a ellos. Y ellos por eso preguntaron, ¿qué hacemos? Porque Lutero siempre les había dicho que esto no es con espada, esto es con la palabra, esto no es obligando, pero los príncipes en ese momento ya tenían que ejercer fuerza, bueno, es mi opinión, y ya tenían que ejercer la autoridad porque si no los matan a todos. Y así en pocas semanas sofocaron la rebelión. Sumado a esto, llega la Biblia, todo el mundo empieza a leerla y se dan cuenta del gran error que habían cometido. Muchos de ellos se dan cuenta de ese error. Otros terminaron muertos, como Thomas Monser, terminó muerto en 1525. Finalmente, bueno, pero estaba el Nuevo Testamento, ahora como faltaba el Antiguo, ahora para completar la palabra. Viendo la buena voluntad con que fue acogido el Nuevo Testamento, Lutero dio comienzo a la traducción del Antiguo y la fue publicando por partes conforme las iba terminando. Amén. Y este Antiguo Testamento no lo hizo solo, era una obra imposible y fue muy bonito porque ahí colaboró Melanchthon, Jonás, bueno, todos los amigos de la Reforma. Era muy bonito porque este cuadro describe ese trabajo en equipo, donde todos están colaborando para hacer el Antiguo Testamento, traducirlo al alemán. Entonces es bonito porque fue una labor ya no solo de Lutero, fue de todos. Digamos que Lutero era el que dirigía el asunto, pero ahí ya todos pusieron a trabajar sus cabecitas inspirados por el Espíritu Santo a traducir el Antiguo Testamento. Con esto ya tienen la Biblia completica en alemán y empiezan a distribuirla. Y esto sirvió porque Lutero iba a sacar el libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis porque no lo entendía. O sea, hasta ahora no lo había entendido y utilizado. Él pensaba que eran apócrifos o que no eran inspirados. Melanchthon le dijo, yo no estaría tan seguro de eso, Lutero. Tienes que darle una oportunidad a estos libros. Entonces, gracias al Señor por el trabajo en equipo, estos libros quedaron en la Biblia, si no, imagínense, ni Hebreos ni Apocalipsis hubiera quedado. Eso como dato anecdótico, sí que, o sea, Lutero no tenía toda la luz, pero al trabajar en equipo, las otras personas pues le complementaban, Melanchthon sobre todo, lo que le faltaba a Lutero, ¿no? Melanchthon era más cuidadoso ahí, o sea, no, espera, Lutero, Hebreos, y a Lutero no le gustaba Hebreos porque está el texto que habla, o sea, que pareciera que se contradice con Romanos, que somos justificados solo por la fe. Hebreos dice que no, y las obras son fruto de la fe. Él no entendía muy bien eso, pero Melanchthon después estudia con Lutero eso y lo entiende. ¿Alguien iba a decir? Quería Sí, dar un señora. aporte referente a lo que dijiste, que Lutero no tenía solo la luz. Es que nunca una sola persona ha tenido toda la luz. Eso es evidente y maravilloso del Señor, que a cada uno, pues porque le ha dado dones, talentos, y el que quiera hacerlo, pues lo pone al servicio del Señor, y entre todos es trabajar en grupo y en equipo. Desafortunadamente, de lo que he venido estudiando, la educación que empiezan a formar desde la Edad Media, llamémoslo así, es una educación individualista, no es una educación que nos enseñen a trabajar en equipo y en grupo. Bien lo supo hacer el enemigo y por eso cuesta poder lograr hacer ese trabajo que el Señor desea con cada uno de nosotros. A cada uno se le ha entregado un don y un talento, y el que más tiene y desea más, pues más se le da. Lo que dice el Cirita, perdón, es cierto, eso lo encontramos en Efesios 4, ¿no? Cuando hay la repartición de dones, dice el Señor, para la edificación de la iglesia. Amén. Es un equipo, es un grupo. Se dice, unos serán apóstoles, otros evangelistas, otros eran maestros, otros profetas, pero todos unidos para la edificación de la iglesia. Y el problema es, bueno, qué pena volverlo otra vez, pero siento que voy a decirlo, es que nos cuesta porque pues fuimos educados así, a ser muy individualistas. Y llamémoslo, es maravilloso cuando uno con corazón humilde y mente abierta con el Señor puede venir a escuchar a otros hermanos o a otros investigadores o a otros historiadores a que el Señor les dio una parte.
y esa parte son como piezas de un rompecabezas. Y es maravilloso poder, uno con el Señor, porque yo he venido haciendo ese estudio, poder agarrar de cada uno, digamos, esa parte de la historia, esa parte también de la Biblia que Dios le ha entregado a cada uno. Y es ir a recoger las piecitas como perlas preciosas y encauzarlas, porque para esta generación es importante tener toda esa luz. Amén. Bueno, y con esta imagen, pues nos vamos a despedir, vamos a pedirle al Señor que podamos trabajar en equipo, que podamos entregarnos a Él. Personas entregadas a Cristo son muy valiosas, hermanos. Imagínense todo lo que podría hacer el Señor con personas así entregadas. Estas personas cambiaron el mundo en las manos de Cristo. La última generación, los 144,000 y los mártires de la última generación también van a transformar el mundo. Es más, no lo van a transformar. El Señor Jesús va a acabar el mundo con ellos. El mundo va a verse confrontado como nunca antes. Y estas historias nos inspiran, hermanos, para lo que viene. Gracias al Señor que nos ha enseñado hoy. ¿Alguien desea orar para finalizar? Hermana María Doris, nos despide en oración, por favor. Oremos. Bendito Padre, Dios excelso. Qué alegría es encontrarnos como familia, como tus hijos, tus hijas y toda la naturaleza también. Que hoy recordamos en este día quién eres tú y de dónde venimos nosotros. Gracias por todas tus nobles bendiciones que hemos recibido en estos 6 días y en el día de hoy, día 7º, reposo santo, glorioso del Señor. Por esto, Señor, que permites que conozcamos estas historias, lo que tú has permitido a través de todos los tiempos, porque tú sabes, Señor, conoces que esos tiempos se repiten, nos están repitiendo. Nos queda es tomarnos de tu mano poderosa, seguir estudiando, capacitándonos, pero más que eso es hacer de ti nuestra mejor compañía, ser nuestro guía, enamorarnos de ti. Enamorados de ti, Señor, podemos ir hasta donde tú nos lleves, sin miedos, sin ningún temor. Pero esto necesita grande y profunda preparación, como lo vemos con estos grandes reformadores. ¿Quiénes irán a hacer ese grupo maravilloso, los 144,000? Tú ya lo sabes, Señor. Lo que no sabemos somos nosotros. Pero estemos allí esos 144,000 o no, lo que más nos queremos y nos interesa, creo yo, es tener un lugar allá contigo en el reino de los cielos, gozarnos en tu presencia, divisar todas esas maravillas que tienes allá, Señor. Sigue bendiciendo este grupo, la verdad os hará libres. Sigue perdonando nuestras faltas, perdonando nuestros pecados, debilidades, iniquidades, Señor. Ayúdanos a seguirnos revisando. Y gracias porque de aquí saqué ese mensaje, o lo enviaste tú, no yo, perdónenme, para llevarle a los hermanos, que ahora ya hablan también de revisión. Gracias, Padre, porque tú sabes cómo llevar las cosas. Gracias por este día maravilloso que hemos tenido, por este alimento espiritual maravilloso, Señor. En tu glorioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.